¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que afecta fundamentalmente a las mujeres y a los varones en muy poca proporción, que se trata acerca de la incontinencia de orina. Bien, la incontinencia de orina, la pérdida involuntaria de orina, que, como decíamos recién, afecta fundamentalmente a mujeres en un alto porcentaje, generalmente mujeres posmenopáusicas, tiene una alta prevalencia a nivel mundial, y en las últimas décadas, como hay una mayor esperanza de vida, o sea, las personas viven durante muchos más años, ha empezado a aumentar el número de consultas y de pacientes con este tipo de patología, igual que el prolapso de piso pelviano en la mujer. La incontinencia de orina se caracteriza porque es una enfermedad que puede tener múltiples causas, pero con una manifestación única, que es la pérdida involuntaria de orina, que produce un problema muy importante desde el punto de vista social y psicológico para las mujeres que lo padecen. Se caracteriza porque, como decíamos recién, puede tener diferentes causas que la ocasionan, pero básicamente podemos diferenciar en la incontinencia de orina propiamente dicha y las pseudoincontinencias. Bien, la incontinencia de orina propiamente dicha es la pérdida involuntaria de orina que puede darse por esfuerzo, ya sea la tos, un estornudo o levantar algo pesado, o por ejemplo, como está muy de moda ahora, los ejercicios físicos, los ejercicios de impacto, eso también genera a veces pérdida de orina, o en otras situaciones, por ejemplo, en las cuales la mujer no puede controlar el deseo miccional, es decir, presenta unas ganas de orinar o deseo miccional tan intensos que a veces la paciente no puede llegar al baño y se producen pérdidas de orina durante el trayecto. Bien. Y después tenemos un tercer tipo, digamos, en el cual hay una combinación de la incontinencia de esfuerzo y de la incontinencia por urgencia. Bien. A este espectro hay que diferenciar de las pseudoincontinencias, es decir, son aquellas situaciones en las cuales también hay una pérdida de orina involuntaria, pero que se debe por otras patologías diferentes a las que mencionamos anteriormente. Y eso, por ejemplo, pueden ser que son patologías mucho menos frecuentes, pero es importante tenerlas en cuenta a la hora del diagnóstico, o por ejemplo a la hora del tratamiento. Por ejemplo, cuando realizamos un tratamiento y vemos que no hay respuesta, bueno, estamos en la obligación de descartar este tipo de patologías, como por ejemplo hay ciertas situaciones en las cuales la mujer tiene una comunicación anormal entre la vejiga y la vagina, eso se llama fístula vesicovaginal, y que generalmente se produce en la mayoría de los casos de forma iatrogénica, generalmente asociada a los postoperatorios de algunas cirugías ginecológicas, en donde por alguna razón se produce una lesión de la vejiga que se termina comunicando con la vagina, y la paciente lo refiere, digamos, como una pérdida permanente de orina, digamos, en forma permanente, y en este caso se daría a través de la vagina. Después hay otros casos también que no son tan frecuentes, pero también ocurren, que son situaciones en las cuales la mujer empieza a perder la sensibilidad y la fuerza de la vejiga, en las cuales presentan megavejigas o vejigas muy aumentadas de tamaño, y puede albergar grandes volúmenes de orina. Entonces la paciente, al haber perdido la sensibilidad o el deseo miccional, ante ciertos movimientos, aumento de presiones abdominales que comprimen esa vejiga, se producen también pérdidas continuas de orina. Eso también es una pseudoincontinencia y se denomina incontinencia por rebosamiento. Bueno, volviendo de nuevo a lo que nos atañe en esta charla, que es la incontinencia de orina, habíamos dicho que teníamos dos tipos, que era la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia por urgencia, y un tercer tipo que era la mixta, una combinación de incontinencia de esfuerzo y de incontinencia por urgencia. La incontinencia de esfuerzo se produce fundamentalmente porque hay una debilidad
del piso que sostiene la uretra. Bien, la uretra es el conducto por donde la vejiga impulsa la orina durante la micción. Esa uretra descansa en la mujer sobre un piso que es parte de vagina. Bien, generalmente debido a los embarazos y a los partos vaginales y a la pérdida progresiva de estrógenos durante la menopausia, ese piso se va debilitando y ya no es suficiente para sostener la uretra. Entonces, ante situaciones de aumento de presión abdominal, como una tos, un estornudo o ciertos ejercicios físicos, se produce una hipermotilidad de la uretra con la consiguiente pérdida de orina. Bien, el tratamiento de dicha patología se caracteriza por el refuerzo de ese piso uretral, generalmente con la colocación de una prótesis o una malla específica para cirugía vaginal. Previamente, antes de llegar a la cirugía, hay otros procedimientos menos invasivos, como ser, por ejemplo, la fisioterapia del suelo pélvico, que uno generalmente lo deja para aquellas mujeres, digamos, más jóvenes, en las cuales todavía mantienen cierto tono muscular perineal. Entonces uno trabaja en forma multidisciplinaria con kinesiólogos, especialistas en piso pelviano y a través de una serie de ejercicios se puede lograr mejorar mucho estos síntomas y de esa manera retrasar o incluso evitar la necesidad de un procedimiento quirúrgico. Bien, en el caso de que la fisioterapia de piso pelviano no funcione, bueno, ahí ya uno podría plantear el procedimiento quirúrgico, como habíamos dicho, con la colocación de una prótesis, de una malla específica que va a nivel suburetral. Bien, es el procedimiento más mini-invasivo que se le puede ofrecer a la paciente y es hoy por hoy el gold estándar, o sea, el procedimiento más importante que se le puede ofrecer a la paciente con estas patologías. La recuperación suele ser bastante rápida, es una cirugía que es casi ambulatoria, las complicaciones suelen ser mínimas, cuando está bien indicada los resultados son muy buenos y la recuperación también es muy rápida y la paciente prontamente puede realizar una vida prácticamente normal. Por otro lado, tenemos otra enfermedad que es totalmente opuesta a la que acabamos de mencionar, pero que se expresa de la misma manera, que es la incontinencia por urgencia, o también llamada vejiga hiperactiva. Este es un proceso totalmente diferente que se caracteriza o se asocia fundamentalmente a una disminución del tamaño y de la capacidad de la vejiga para sostener la orina, ¿bien? Y está asociado directamente a la disminución de estrógenos en el cuerpo de la mujer que se da en la posmenopausia. Eso se caracteriza porque la vejiga tiene una capacidad muy disminuida y tiene una sensibilidad muy aumentada. Entonces, ante menores volúmenes de orina, esa vejiga manda señales al cerebro de la paciente que urgente tiene que ir a un baño para miccionar. Muchas veces se producen contracciones no inhibidas o contracciones involuntarias de la vejiga con la consiguiente pérdida de pis. Habíamos dicho que es una enfermedad que se expresaba de la misma manera que la incontinencia de esfuerzo, pero su fisiopatología era totalmente diferente y por ende su tratamiento también es diferente. Acá el tratamiento no es quirúrgico, sino que fundamentalmente con medicamentos en los cuales uno tiene que tratar específicamente a esa vejiga hiperactiva y lo hacemos fundamentalmente a través de la administración de estrógenos. Recordamos que justamente la falta de estrógeno es lo que produce, digamos, o es parte de lo que produce, digamos, este síndrome. Generalmente los estrógenos los administramos en óvulos a nivel vaginal y si con esto no es suficiente, hay que asociarles otros medicamentos que actúan directamente en la vejiga, produciendo una sedación de la misma
para permitir de que ésta pueda aumentar su capacidad y disminuir esas contracciones involuntarias. Dentro de los medicamentos tenemos básicamente dos grandes familias desde el punto de vista de los medicamentos biorales. Uno de ellos, la familia más grande o con mayor variedad a nivel de mercado, que son los antimuscarínicos. Y por otro lado, tenemos otro medicamento con por ahí una menos oferta a nivel de variedad, a nivel del mercado, de marcas comerciales, que actúan, digamos, en otro tipo de receptores, que son los beta-3 agonistas o el miravigrón. Bien, se puede usar uno u otro o incluso ambos medicamentos para tratar esa vejiga hiperactiva. Además de otras medidas no farmacológicas, como ser el control en la ingesta de agua de la paciente, es decir, manejar también las micciones, algunas medidas también como por ejemplo el descenso de peso, que también ayuda mucho, el control de la ingesta de algunos alimentos o bebidas que son irritantes de la mucosa vesical, como ser el mate, el exceso de café, el tabaquismo. Bien, tratamos de actuar sobre esos elementos. Bien, y de esa manera se logra controlar el mayor porcentaje de pacientes con esta patología. En un número menor, pero que también existe, hay mujeres que no responden a este tipo de terapias y uno tiene que tomar algunas alternativas que son un poco más invasivas, como ser, por ejemplo, si la mujer no responde a los medicamentos antes mencionados o ante las medidas no farmacológicas también mencionadas, hay otras alternativas como ser las inyecciones de Botox intravesicales. Bien, como la mayoría de las personas deben haber escuchado, el Botox es un medicamento, bien, que es la toxina botulínica, que tiene la capacidad de paralizar el músculo. Se usa más que nada con fines estéticos, o es lo más conocido, y nosotros los urólogos lo usamos justamente para producir una cierta parálisis o disminución de la actividad del músculo vesical. Bien, se hace por vía endoscópica, es también un procedimiento prácticamente ambulatorio, se hace en quirófano obviamente y con anestesia local. Y bueno, y nos queda hablar obviamente de aquellas mujeres que pueden tener un poco de ambas patologías, es decir, una incontinencia de orina de esfuerzo y una urgencia miccional, que son por ahí los casos un poco más complejos porque uno tiene que combinar a veces alternativas quirúrgicas para la incontinencia de esfuerzo y alternativas médicas para el control de la vejiga hiperactiva. Bien, y eso sería, digamos, un pantallazo de lo que sería la incontinencia de orina en la mujer. Habíamos dicho que generalmente era la persona que más acudía a la consulta con esta patología. En el caso del hombre suele ser menos frecuente y está asociado generalmente con algún tipo de patología obstructiva asociada a la próstata. Bien, habíamos mencionado ya en la charla pasada que en el hombre, después de los 50 años, 55 años, empezaban a producirse algunas patologías obstructivas a nivel prostático. Esas obstrucciones inicialmente se manifiestan justamente como una irritación a nivel vesical, y eso también podría producir esas urgencias miccionales o síntomas muy parecidos a la vejiga hiperactiva en la mujer. Pero aquí la génesis de esta enfermedad estaría más relacionada con la próstata y con el factor obstructivo de la próstata sobre la vejiga. Como para terminar, vamos con algunos consejos que generalmente nosotros les damos a los pacientes. En el caso de las mujeres, nosotros siempre aconsejamos a las mujeres a no postergar su deseo miccional. Es muy frecuente que por ahí, en el caso de la mujer fundamentalmente,
en su quehacer diario no consiga a veces un baño en condiciones. Entonces la mujer tiene ese hábito de postergar el deseo miccional hasta que llega a su casa. Entonces por ahí pasan jornadas de más de 4, 5, 6 horas en las cuales ella acumula orina en la vejiga, y eso empieza a traer, con el paso del tiempo, empieza a traer diferentes trastornos. Por ejemplo, las infecciones urinarias, la cistitis, son mucho más frecuentes en mujeres. Entonces por eso, por una cuestión anatómica, la mujer tiene una uretra corta de 3 a 5 centímetros, entonces todos los gérmenes de la zona perineal ascienden a la vejiga mucho más fácil. Por eso le decimos a la mujer que miccionar, o sea, orinar cada 2 o 3 horas, consumir bastante líquido, es un factor de protección contra las infecciones urinarias. Bien, todo lo contrario, postergar el hábito miccional termina favoreciendo el desarrollo de infecciones urinarias. Además que también favorece, cuando eso se prolonga mucho en el tiempo, en los meses o en los años, se prolonga cierto agrandamiento anormal de la vejiga con pérdida de sensibilidad y motricidad, como hablamos al principio, que después genera trastornos del vaciado de la vejiga. Bien. Y en el caso de los varones también, o sea, obviamente no es recomendable postergar el deseo miccional. Siempre es bueno consumir abundante líquido para mantener el cuerpo hidratado, y ante el deseo miccional tratar siempre de satisfacerlo, porque retener nunca genera nada bueno en el organismo. Al contrario, siempre empieza a generar trastornos a nivel vesical. Bien, bueno, espero que les haya servido esta charla. Son patologías que son bastante frecuentes, y bueno, siempre es recomendable que ante la percepción de este tipo de trastornos consulten al médico, porque son patologías que tienen solución, a veces con medidas bastante, ya sea con medicación o con cambios de hábitos de vida, uno logra importantes mejorías. Bien. Bueno, espero que les sirva. Hasta luego, nos estamos viendo en la próxima charla. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos de nuevo con lo que hacemos prácticamente todos los días, que es cirugía laparoscópica. Van a ver que tenemos una torre de laparoscopía al costado del paciente, donde hay un monitor. Nosotros vamos a estar viendo el monitor mientras operamos. La cirugía laparoscópica consiste en un procedimiento donde se colocan unos pequeños trócares, que son como unos punzones en el abdomen. No se hace una incisión, no se hace un tajo, y por esos pequeños punzones o trócares se introduce una cámara, que es una cámara especial, que es alargada, acá la podemos ver. Entonces se llama óptica y está acoplada a una cámara y ingresa al abdomen, tiene una luz incorporada por medio de una fibra óptica, y vamos a ver la cavidad abdominal. Vamos a poder ver todos los órganos amplificados y todo con mucho detalle. Ahora vamos a iniciar. Largamos el neumo. Bueno, esto ¿cuál de las dos está? Esto se insufla con dióxido de carbono a la cavidad abdominal, porque normalmente la cavidad abdominal es una cavidad que no tiene espacio, está todo compacto. Lo que hacemos es insuflar con dióxido de carbono el abdomen. Vamos a ver que se hace como una bóveda en la pancita, y eso nos va a permitir, se infla, eso nos va a permitir a nosotros tener un espacio real dentro de la cavidad abdominal para poder ver y operar. Este es un paciente que hemos operado ya, es una reoperación. No van a ver muy seguido que les muestren reoperaciones en televisión. Un paciente que tenía una colecistitis, una inflamación de la vesícula muy importante, y lleva 10 días de postoperado y hace un poquito de fiebre, y en la imagen que se ha hecho tiene una pequeña colección, muy pequeña, subhepática. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Esa es una de las ventajas, grandes ventajas de la cirugía laparoscópica, que uno puede reoperar al paciente si algo no está funcionando como tiene que funcionar, y no tiene nuevas incisiones, no le disminuye la inmunidad, y podemos hacer pequeños gestos para que ayude al paciente a que se recupere lo más rápido posible. Trócar 5.
¿Tenés ahí para entrar? Bueno, dame el otro cara de 10. Eso, ¿lo ves ahorita? Bueno, ahí estamos recolocando los trócares que alguna vez, no hace mucho, estuvieron colocados. Después subir la cabecita un poquito a la mano izquierda. Vamos a ver el hígado adherido a la pared, eso siempre pasa, más cuando son procesos con una infección tan importante como la que tenía él. Sí. Ahí vamos liberando. Muy suave para evitar que tengamos un sangrado. Pueden ver cómo se va despegando fácilmente, muy despacio. Hasta ahora no vemos ningún líquido importante. Todo esto se puede esperar en un postoperatorio normal, un tipo de infección como la que él tenía. Está todo bloqueado. Pásame una Maryland, el reductor. Maryland, sí. Muy suavemente voy a empezar a bajar todo eso que está pegado. El organismo siempre tiende a bloquear todas las situaciones quirúrgicas o inflamatorias con una grasita que recubre los intestinos que se llama epiplom. Una gasa tenés. Sí, ya lo ponemos. Muéstrame acá. ¿Ves cómo se pega? Todo se pega y suavemente lo vamos despegando. Y acá se ve que está súper pegado. Acá es donde tenía la infección, la tremenda colecistitis que tenía él. Y vemos como 10 días después está recontra pegado. Un poquito mínimo de sangre, muy poquito. Lo que tenemos que hacer es tratar de desbloquear esto para ver si hay abajo, si hay sangre, un coágulo o algo que está infectado y es lo que le está dando un poquito de fiebre y no nos deja que se termine de resolver su cuadro. ¿Tiene la gasa, María? Suavidad. Tengan en cuenta que estas pinzas son pinzas de 5 milímetros y parecen enormes ahí adentro. Son pinzas muy pequeñas. Y ahí podemos ver que hay un poco de sangre, algunos coágulos. Nada muy importante. Ahí se va bajando. Pus no se ve. Ahora pasa el aspirador. Vamos a sacar una muestra para cultivar por las dudas. No se ve pus, no se ve líquido, se ve un poquito de sangre mínima. Nada realmente muy importante. Acá está conectado el aspirador. Vamos a cultivar. Bueno.
aspiradora un ratito? Y no cuando te la paras. Mira. Aspira muy bien, che. Fíjate si lo podemos mejorar un poquito. Puede ser, pero no veo Sí. pus. Acá tengo para lavar, ¿no? Más que nada, lo normal en semejante colecistitis que tenía él. Sí, cambiar el frasco, no sé. Dame gasa. Prepárame los 4 gasitos que tenés ahí. Hay una gasa dentro, ¿cierto? Hay una. Es el más grande porque es muy chiquito. A ver. Un poquito de agua para acá. Bueno, en la imagen era eso lo que se veía, que en el lecho vesicular había una imagen de 56 por 23 milímetros y que aparentemente quizás era eso lo que le estaba dando un poquito de fiebre y un poquito de dolor, y no nos dejaba avanzar en la resolución de su proceso. Así que decidimos volver a entrar un ratito, lavar, un poquito de agua. Ahí vemos cómo se lava. La laparoscopía tiene grandes ventajas para el paciente en cuanto al postoperatorio, más que nada. No tiene incisiones, no tiene tajo en el abdomen, no se cortan los músculos y eso es una gran ventaja porque tiene menos dolor, mejor recuperación, puede respirar mejor. Son todas ventajas. Da un poquito más de agüita. Una gran ventaja hacer esto de manera laparoscópica porque el paciente probablemente dentro de una hora está parado caminando y con un dolor mínimo y probablemente la noche o mañana se puede ir a la casa. Un poquito más de agüita. Muchas veces los pacientes nos preguntan si se puede lavar, si se ve bien por cirugía laparoscópica, por ahí prefieren que les abran la pancita y que creen que así se va a resolver el problema. Bueno, mejor que esto no se ve. Esto es como una lupa y vemos todo con súper detalle. No tenemos la posibilidad de tocar con las manos, eso sí es algo en contra, pero las ventajas son muchas más de las desventajas que las desventajas. Dame un poquito más de agüita. Que está todo pegado así, es normal en el proceso infeccioso que tenía él. Vamos a dejar un drenaje. Sí, le he hecho mucho esfuerzo, le corté un poquito. No, dame el reductor. Ahí. Tener un poquito. Por dentro, creo. A ver. El drenaje es una manguerita que se deja dentro de la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal para poder controlar que si viene algún sangradito o algo. Dame el trocar de nuevo. Sí, con pulso. Bueno, esta ha sido una intervención que ha durado quizás 20 minutos, 25 minutos. Muy rara vez van a ver una reoperación o alguien que muestre una reoperación. Si bien no es tan raro, hay procesos que justifican una reoperación o a veces varias reoperaciones hasta que el paciente logra salir adelante. La gran ventaja de la laparoscopía es que no hay nuevas incisiones, no son tajos uno sobre otro y no tiene
una repercusión sobre la inmunidad y sobre la recuperación del paciente tan importante. Así que bueno, espero que hayan podido apreciar lo que es la laparoscopía y las grandes ventajas que tiene, y hasta el próximo programa.